Ustedes recordarán que en el mensaje pasado siempre comenzamos específicamente hablando de las características del águila. Y yo mencionaba específicamente con relación al cortejo, al enamoramiento que tienen estos animalitos tan preciosos y que nos enseñan mucho. Y en una de las partes de su danza que ellos realizan en el cielo, en el aire, y les comentaba de que se tomaban de sus garras cuando ya empezaba específicamente a haber una aprobación de parte de ambos de que iban a ser unidos. Pero sucede algo posterior a cuando ellos se toman de las garras. Dice que en las alturas, en primera oportunidad, el macho tiende a cubrir con sus alas a la hembra y la sostiene con las garras, y se dejan caer desde lo alto a velocidad bastante fuerte. Ellos normalmente alcanzan velocidades de 250 kilómetros por hora, y el macho va cubriendo a la hembra hasta que llegan más o menos a una distancia de 2 metros de la tierra, vuelven a alzar vuelo. Pero no satisfechos de esto, la oportunidad le toca a la hembra, y estando en lo alto se vuelven a tomar de las garras, y en esta oportunidad la hembra es la que cubre al macho y hacen el mismo ejercicio. Y ahí pues prácticamente sellan su compromiso y sean un compromiso para siempre. Yo suelo decir que el compromiso que estas aves realizan es un compromiso formal, es un compromiso radical. Digan radical. Estamos en la lucha en estos tiempos de radicalizar, por decirlo así, el compromiso de los cristianos aquí en la tierra. Hay una palabra muy clave que voy a mencionar y que suele ser como un espejo para nosotros. Y digo espejo porque nos ayuda especialmente a cómo nosotros debiéramos vernos con relación a nuestro Señor Jesucristo y con relación al reino de Dios. Y la palabra clave es discípulo. Digan discípulo. Amén. Nosotros somos discípulos del Señor, pero como discípulos del Señor tenemos que entender que estamos sujetos. Fíjese bien, yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto para que no se vaya a perder. Como discípulos estamos sujetos al reino de Dios, estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo voy a decirle algo, y probablemente esto que le voy a decir, que para mí es una gran verdad y que a la par la he compartido con otras personas que están en común acuerdo con esta gran verdad, probablemente le va a causar desajustes emocionales o sentimentales, no sé lo que voy a exponer. Pero si el Señor en su palabra nos dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos la impartición del Espíritu Santo, fue lo que le sucedió a esta iglesia primitiva en la antigüedad. Recibieron la impartición del Espíritu Santo. Se recibiréis poder. Entonces, cuando usted ya ha venido el Espíritu Santo a su vida, usted se transforma en una persona con el poder de Dios. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted ya es una persona diferente.
usted ya no comulga con las cosas del mundo. Usted utiliza ese poder que ha recibido del Espíritu Santo, lo utiliza no solo para hacer la diferencia entre lo que usted es con relación al mundo en el cual nos desenvolvemos. Es un poder transformador. Es un poder que me transformó para transformar. Es un poder que el Espíritu Santo ha impartido a mi vida para ser yo una persona factor de cambio en la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Y esta es la aseveración que yo quiero dejar ir sobre sus vidas, que tal vez va a ser una verdad un tanto inquietante, va a ser una verdad un tanto intrigante, pero yo pienso de acuerdo a la palabra del Señor y pienso de acuerdo al tipo de ente que somos nosotros como cristianos, como discípulos, como seguidores de Jesucristo. Pienso, los cristianos no van a cambiar el mundo. Y se lo dejo ir así para que usted reflexione y para que usted pueda posicionarse en el Señor. Los cristianos no van a cambiar el mundo, y me atrevo a decirle que no tienen la suficiente capacidad como para venir y cambiar y transformar el mundo. Es una expresión no muy común para nosotros, porque usted estará pensando, pastor, pero es que yo soy un cristiano. Entonces, ¿tendré o no tendré la capacidad para venir y ser un ente transformador en este mundo? Esa pregunta usted se la hace, y yo creo que a lo largo de esta enseñanza usted se va a poder encontrar la respuesta. Entonces pregunta usted, si no son los cristianos los que van a transformar el mundo, entonces ¿quiénes son los que van a transformar el mundo? Y yo, de acuerdo a esta enseñanza, he llegado a esta interpretación de que los discípulos somos los que vamos a transformar el mundo. Dele un codazo a su vecino y dígale, está atento a esta palabra, porque vas a aprender bastante. Cuando yo hablo de la iglesia del Señor, me refiero a una manera generalizada. No estoy refiriéndome estrictamente a una determinada iglesia o a un determinado grupo de población eclesial. Cuando hablo de la iglesia en estas instancias, quiero decirle en qué sustento, el por qué son los discípulos los que vamos a hacer ese factor transformador en el mundo y no los cristianos. Lamentablemente, en estos tiempos hay mucha gente dentro de la iglesia del Señor que sus corazones no están totalmente entregados al reino de Dios. Sus corazones no están en su totalidad puestos en la autoridad que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no podemos decir que nosotros vamos a ser ese ente transformador si yo soy una persona que todavía tengo un apego a otras cosas que no se llaman Jesucristo. ¿Me doy a entender? Les voy a explicar. Estadísticas hay por montones, y creo que Guatemala no es la excepción, aunque Guatemala goza de mucho privilegio en ese sentido en cuanto a estadísticas que, bendito sea el Señor, han ido floreciendo. Pero si hablamos con relación a un país como Estados Unidos, lamentablemente las estadísticas demuestran algo muy, pero muy denigrante, porque siendo esta una populosa nación que nació dentro del cristianismo, hoy las estadísticas son bastante
alarmantes con relación a las personas que asisten los domingos a la iglesia. Cada vez más ese porcentaje ha ido decreciendo, ha ido descendiendo, y hoy alcanza más o menos un 35 a un 40% de personas que buscan al Señor en la iglesia el día domingo. Y digo que es muy alarmante, porque esto puede ir paralelo a lo que está aconteciendo en una sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos en la actualidad. Una sociedad que está en un continuo deterioro, una sociedad que su moralidad, su espiritualidad ha ido decayendo, y a la par de la sociedad, fíjense pues, no solo el decrecimiento de la asistencia de la población eclesial es denigrante, y va a la par de lo que está aconteciendo en la sociedad. Y sabe una cosa, le voy a dar una tercera afirmación que tal vez nos va a parar los pelos, y quizá usted no había escuchado una expresión como tal, pero la iglesia del Señor se está transformando en una iglesia mundana, lamentablemente. ¿Se lo dije en inglés o se lo dije en español? ¿Lo entendió? La iglesia lamentablemente se está transformando en una iglesia mundana, y es muy triste. Y por eso yo le doy gracias a Dios por este tipo de enseñanzas, porque nos ayuda a nosotros mismos para reflexionar, para pensar, para verdaderamente posicionarnos en lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando. Entonces, quizá usted se pregunte, bueno, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué somos nosotros entonces? Yo le puedo decir que lamentablemente hay una desconexión, y a mí me llamó mucho la atención nuestro maestro en el Instituto Bíblico, de algo que él mencionó en una oportunidad cuando hubo un amigo que se le acercó juntamente con otra persona y le dijo: mira, te presento a mi amigo. ¿A qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Él es cristiano. Entonces dice el licenciado, nuestro maestro: ahora cualquiera dice ser cristiano. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar si lo es o no lo es? Como él decía, me da igual que me diga que es cristiano o que no es cristiano. ¿Y sabe por qué, hermano? Que hay una gran diferencia entre aquel que se llama o que se dice ser cristiano a ser un verdadero cristiano. ¿Me entiende? Hay una gran diferencia, grandísima diferencia. Hermano, hoy cualquiera le dice a usted que es cristiano, pero esa autenticidad será mostrada por sus frutos. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí es en donde vamos a ir entendiendo un poco más, a usted se le va a ir despejando un poco más el aspecto del discipulado en el Señor. Ustedes saben que como iglesia nosotros tenemos una visión, y nuestra visión es venir y producir verdaderos cristianos. Nuestra visión, aunque es una situación que es bastante difícil de poderla encauzar, porque ya no depende tanto del pastor o de la pastora, sino que depende de usted si usted realmente quiere ser un buen discípulo del Señor. Pero nuestra visión está encaminada hacia la búsqueda, hacia la realización y el desarrollo de discípulos del Señor, pero que sean verdaderos, que sean cristianos radicalmente comprometidos con Dios. Y ese radicalmente quizá a muchos les va a sonar como un tortazo, como un platanazo.
Y yo le pido al Señor que usted pueda tener el mejor discernimiento de Dios con relación a esta palabra. Porque esto puede cuestionar a muchos. Esto lo puede estar cuestionando a usted. Y eso, sabe, a mí me alegra que lo cuestione. Porque si lo cuestiona, usted va a ser una persona que va a reflexionar. Y va a saber usted posicionarse en lo que usted es. Porque no es lo mismo ser evangélico, no es lo mismo ser cristiano, no es lo mismo ser un discípulo del Señor, no es lo mismo ser un seguidor de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle mucho valor en estos días. Porque yo no puedo decir que soy un cristiano seguidor del Señor siendo una persona fría en las cosas de Dios, siendo una persona no participativa en las cosas del Señor, mostrando yo un carácter diferente al que verdaderamente es un discípulo. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjese que la palabra radical quiere decir raíz. Entonces, que podamos entender que la raíz o el fundamento nuestro sea un compromiso auténtico con el Señor. Que nosotros seamos discípulos verdaderamente comprometidos con el Señor. Amén. Bueno, voy a comenzar el mensaje. Romanos 14, del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tuve el atrevimiento de hacer un resaltado y subrayar algunas partes de esta expresión bíblica. Y en primer lugar, usted puede encontrar en el versículo número 7, dice: ninguno de nosotros vive para sí. ¿Quiere repetir esa expresión conmigo, hermano? Diga: ninguno de nosotros vive para sí. Ahora, piense, ¿qué es lo que usted cree que la palabra del Señor nos está diciendo ahí? Y yo la interpreto de esta manera. Porque si dice ninguno de nosotros vive para sí, eso está diciendo yo no me pertenezco a mí mismo. Amén. Está diciendo que yo no vivo para mi propio gusto. Yo no vivo para mi propio placer. Es lo que estoy tratando de entender en esta palabra. Si dice ninguno de nosotros vive para sí, quiere decir que ni yo mismo me gobierno. Yo no me puedo gobernar a mí mismo de acuerdo a esa palabra. Ni siquiera el poder venir y decir que tengo el derecho de venir y hacer lo que se me ronca la gana. Si queremos ir un poco más allá. Entonces, cuando usted escuche esta expresión, hermano, yo hago lo que a mí se me ronca la gana, hermano, está totalmente fuera del ring. ¿Me entiende? De acuerdo a esta palabra dice, ninguno de nosotros vive para sí. ¿Comprende esto, hermano? O sea, yo no me mando a mí mismo. Yo sé que el Señor nos va a llevar a un entendimiento mejor acerca de la palabra. Entonces, fíjese que aún es más, la otra parte viene y dice, y ninguno muere para sí. Eso quiere decir que ni siquiera el morir nos es dado a nosotros. ¿Me entiende? Por mucho que usted quiera decir, me quisiera morir hoy, usted no tiene el derecho. ¿Me entiende? Porque hay un Dios que le dio la vida
Y por mucho que usted esté gritando, me quiero morir, yo creo que el Señor se rasca la cabeza y dice, le voy a dar 100 años más todavía. O sea, no se va a morir luego. Por mucho que usted esté gritando lo que está gritando, hermano, o sea, nosotros, de acuerdo a esta palabra, no tenemos la capacidad de decidir acerca de nuestra propia vida, ni mucho menos acerca del morir. ¿Vamos bien ahí, iglesia? Yo quiero que usted se vaya bien esta noche de aquí. Entonces, ¿será que nosotros podríamos venir y decir con toda seguridad que lo que yo vivo ahora lo vivo para el Señor, en el Señor? No me conteste, hermano, porque yo creo que sería un tremendo atrevimiento el venir y decir, nos gusta este canto, ¿verdad? Para el Señor vivimos, no sé cómo es el canto, pero o para el Señor morimos, algo así, ¿verdad? Pero es la réplica de lo que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Será que yo vivo para el Señor? Ahora, recuerde una palabra que nosotros también tanto, hermano, venimos y repetimos, que dice, ya no vivo yo. ¿Verdad que sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas cosas y en muchas oportunidades yo le digo a Cristo, salite tantito, porque ahorita vivo yo y ahorita soy yo el que tomo las decisiones. Entonces yo no estoy cumpliendo con la palabra del Señor que a mí me dice ahí en Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí. Entonces entiendo que esto tiene relación con esta palabra que está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Estamos? Ya no soy yo. No soy yo el que me manejo. No soy yo el que me gobierno. No soy yo el que decido. Yo le pido al Espíritu Santo, hermano, que esto le pulverice sus sentimientos, que esto le haga trizas su cerebro, hermano, y que verdaderamente pueda entender que usted no es el que se maneja y que usted no es el que se gobierna. Porque si es usted el que trabaja de esta manera, no está haciendo las cosas de acuerdo a su papá, lo está haciendo a un lado. Ahora, ojo, iglesia, yo encuentro una tremenda conexión en esta palabra, una conexión entre lo que es la resurrección de Cristo y el señorío de Cristo. Digan, resurrección de Cristo y señorío de Cristo. Dejamos por alto el versículo número 9, porque empieza diciendo, porque Cristo para esto murió y resucitó. Paremos ahí. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué murió Cristo? Usted me va a responder, Cristo murió por mí, ¿verdad? Cristo murió por mis pecados, ¿verdad? Que es lo que comúnmente nosotros venimos y damos por respuesta. Pero la mejor respuesta nosotros la tenemos en este versículo. Y esto viene y corrobora aún más el discipulado que nosotros tenemos con el Señor. Porque dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Entonces, si usted se pregunta, ¿para qué? La respuesta está en la siguiente oración y dice, para ser Señor. Diga conmigo, para ser Señor. O sea, esa es la respuesta. Para ser Señor ¿de quién? Tanto de los muertos como del que tiene a la par. ¿Ah? Él es nuestro Señor. Amén. Diga, ya no vivo yo. No soy yo el que me gobierno. No soy yo el que me mando.
Tengo a alguien que me domina. Tengo a alguien a quien le debo el señorío. Tengo a alguien a quien yo le debo el poder. Amén. Yo encuentro en esta conexión esto precisamente. ¿Para qué? Para ser Señor. Dice, Señor tanto de los muertos. Y mire que en la iglesia del Señor hay muchos muertos, que no lo crean. Hay muertos espirituales. O sea, no solo los que ya físicamente han fallecido, sino Él es el Señor. Diga, Él es el Señor. Ajá. Él es mi Señor. Tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, aquí esta palabra le está otorgando el derecho a Dios, a Jesucristo. Le está otorgando el derecho del dominio, del señorío, de poder, de control, de gobierno sobre nuestras vidas. No lo miro convencido. Hermano, el día de mañana, cuando usted diga, voy a hacer tal cosa, antes de pensar lo que va a hacer, por muy importante que sea, ya no diga lo voy a hacer. Ya le habló usted a quien ejerce dominio sobre su vida, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Y por eso, hermanos, es que con toda tristeza puedo decir de que caemos en el error como seres humanos que somos. Caemos en el error como hijos que somos de Él. ¿Sabe por qué? Porque no le consultamos, sino que simplemente venimos y decidimos por nuestros propios medios a hacer aquello sin tomar en cuenta a Dios. Y ahora estamos entendiendo que Él es nuestro Señor. Él es el que ejerce todo dominio sobre nosotros. Y permítame decirle que no es solo sobre los que somos discípulos del Señor, sino que Él es el Señor aún de toda aquella persona que no cree. Él es Dios y Él es el que ejerce dominio sobre aquellas personas que no creen. Pero usted está entendiendo que es nuestro Señor. Lo voy a llevar un poquitito más allá. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si yo lo dejo a usted tantito pensando en esta expresión, usted se va a enojar. Allá veo caras de enojados. De cómo es posible que el Señor, y no que Dios es un Dios bueno, pues, y cómo es posible que el Señor dice y no aborrece a su padre. ¿Cómo está eso? ¿Sabe una cosa, hermano? Por eso es bien lindo que nosotros auscultemos la palabra del Señor. Hoy no me vinieron los médicos, ¿verdad? Auscultar es que usted se ponga un estetoscopio espiritual y empiece a auscultar, empiece a escudriñar las escrituras. Mire, hermano, es tan lindo, porque si usted agarra este versículo como tal, cierra la Biblia y se va. ¿Cómo es posible que voy a aborrecer a mi papá? ¿Cómo es posible? Aborrecer es detestar, ¿sí o no? Inclusive aborrecer es odiar. ¿Y cómo el Señor está diciendo ya? Aborrece a tu padre, a tu madre, tus hijos, tus hermanos. Aborrece a tu familia. Fíjese, hermano, que hay una palabra que yo ya la había escuchado mencionar, y Dios me permitió indagar un poco respecto a esto, porque
El Señor no estrictamente está utilizando esta palabra de una manera literal para que nosotros la entendamos como odiar o como detestar a nuestra familia. Entonces esta palabra es una palabra altisonante. Altisonante quiere decir como algo pomposo. O sea, el Señor, si no le habla fuerte a usted, usted no entiende. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es eso? Aborrecer. Ah, no. Eso es lo que Dios quiere, llegar a su corazón. Por eso el Señor está como cautivando su mente para que usted pueda entender lo que Él está diciendo a través de esta expresión. Entonces Él está utilizando un verbo ahí que me golpea, que me duele, porque es impensante de que yo pueda venir y detestar a mi padre. Pero hermano, por eso es bueno que nosotros vengamos y tratemos de investigar. Además de leer, de escudriñar, investiguemos qué es lo que el Señor quiere decir en su palabra. Entonces, en otras palabras, el Señor está tratando, como vuelvo a repetir, de llegar a nuestro corazón. Si esta expresión la tuviéramos allá arriba en la traducción actual, le voy a leer lo que la traducción del lenguaje actual quiere decir y cómo lo expresa esta traducción, para que usted pueda entender aún mejor lo que quiere decir este pasaje. Escuche, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo, más que a su esposa, amarme más que a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes, dice el Señor, no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Así, mire, qué lindo eres, Señor. Qué difícil es tener que dejar de gobernarme. Qué difícil es reconocer un señorío. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Es bien difícil. Pero hermano, cuando nosotros entendemos esto, wow. Cuando Él está diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, hermano, lo que el Señor está diciendo es que tú no tienes que venir y odiar a tu familia. No tienes por qué venir y detestar a tu familia, sino lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que venir y despegarnos. Digan: despegarme. Me tengo que despegar emocionalmente de mi familia. Pero hermano, en las iglesias, en la iglesia del Señor, hay mucha gente que tiene mamitis y tiene papitis. Ajá. Y te saca yo de que es que a ver qué dicen mis papás, a ver qué dicen ellos, o a ver qué dice mi familia. Entonces no se ponen a preguntar a ver qué dice mi Señor Jesucristo, no, a ver qué dice mi papá. Eso es lo que Dios quiere. Él no está diciendo odia a tu papá, sino que Él lo que está diciendo es: despégate, porque el que se merece el más grande amor soy yo. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Por eso Él dice: si alguno de ustedes quiere ser, ¿cuántos de ustedes quieren ser discípulos del Señor? ¿Verdad que no eran discípulos? Ahora lo quieren ser. Ahora que están entendiendo la palabra del Señor, ustedes quieren ser discípulos del Señor. Diga: yo quiero ser un discípulo de Cristo. Ajá. Dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tendrán que amarme más. Vamos entendiendo ahí esta palabra, hermanos. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un apego a las cosas de Dios.
que nos desprendamos, no solo, que nos despeguemos tantito de nuestra familia. Hermano, yo batallo un poco, sinceramente, especialmente para Navidad, para esos días de feriado, ¿verdad? Cuando a usted le llega invitados a su casa y dejan de venir a la iglesia porque es que me da pena. ¿Cómo les digo? Tengo 20 años de no verlos y ¿cómo les voy a decir? Usted lo que está diciendo es: me avergüenzo del evangelio, y no está cobrando el poder que debe de cobrar en mi vida. Hermano, ¿sabe una cosa? Que muchas veces la gente se enferma por ser como es, por responder de esta manera. ¿Sabe usted cómo nacen las neurosis? Por eso es que mucha gente se enferma de neurosis, precisamente por el qué dirán. Es que ¿qué va a decir? Es mi papá. Sí, pero el Señor dice: despégate de tu papá y de tu mamá, porque a quien tienes que amar más es a mí. Y usted por 2 horas no se quiere despegar de su familia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Yo con esto no estoy tratando de decirle que esto es como algo mandatorio. Usted tiene que entender la palabra del Señor y la va a entender un poquitito más. Pero es triste, hermano, cuando nosotros venimos y dejamos de asistir, dejamos de servir al Señor precisamente por nuestra familia, por nuestros hijos, en cuanto que Él está diciendo: yo soy el Señor de sus vidas y yo soy el que ocupo el primer lugar en ustedes, hermano. Y tanto que nosotros hemos dicho: bueno, pues si tu familia no quiere venir al culto, pues vente tú al culto, pero no te quedes sin venir y recibir palabra del Señor. Es más, si en ti está la impartición del Espíritu Santo, hay un poder transformador en tu vida que va a venir y que va a ser el que va a convencer a tu familia. Y cuando tú sientas, ahí vienes con tu familia, aunque así sean 20 años que tienes de no verlos. Amén. Váyanse al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 14. Leamos el versículo 33. Esta palabra dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo veo muchos saliendo, corriendo ahorita a abrazar su casa, sus pertenencias, y yo no dejo ir eso. Y hay mucha gente que vive prendida de las cosas materiales. ¿Sí o no? En cuanto a que el Señor sigue diciendo: yo soy el que debo de ocupar el primer lugar en tu vida. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia. Diga conmigo: la vida cristiana es una vida de total renuncia. Diga: yo renuncio. Algunos se quedó callado por ahí, no quiere renunciar. Hermano, por eso tenemos que entender la palabra del Señor. Esto no quiere decir que usted va a llevar una vida de pordiosero, hermano. Por favor, entendamos la palabra. Porque usted tiene sus propiedades, usted tiene sus posesiones, usted tiene su casita, usted tiene su carrito, tiene su cuentecita bancaria. Y los meses de vacaciones usted se puede ir a las Bahamas a disfrutar una semana, hermano. ¿Me entiende? El Señor no está diciendo: tráiganme todo porque a mí me pertenece. Hermano, una vez más,
yo le pido al Espíritu Santo que usted pueda entender. Gracias a Dios yo no tengo casa. En la casa de mi esposa, o sea que es ella la que tiene que renunciar a su casa y pasarme los papeles a mí. Pero el renunciar, lo que el Señor una vez más nos está diciendo es: despeguémonos de las cosas materiales. Hermano, ¿sabe hasta de qué nosotros nos tenemos que despegar? De nuestras amistades. De las amistades, le estoy diciendo despegar, no le estoy diciendo abandónelos. Por favor, interprete bien la palabra. Tenemos que despegar de las personas que no tienen a Cristo y que son nuestros amigos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen ciertos valores en el mundo a los cuales ellos han entregado su vida, y sin embargo sus valores son diferentes a los valores que ellos tienen. Entonces muchas veces hay intercambio de valores porque usted no entiende la palabra del Señor. Entonces usted para valorando las cosas del mundo. Es que yo creí que ir a la feria era, no era eso lo que iba a hablar. Perdón, ¿me entiende lo que le quiero decir? Hay cosas que la gente valora en el mundo. Hermano, si hablamos enfáticamente de algo que se da, por ejemplo, en nuestra ciudad de Morales Izabal, en la venta de números, y eso viene por años, y ese es un espíritu inmundo. Sé que esto es bien confrontativo, pero lo lindo es cuando yo interpreto la palabra del Señor. Porque hermano, es mucho mejor que venir y obedecer la palabra del Señor. Y hermano, yo sé que hay mucho evangélico comprando números. Al diablo con el diablo. Amén. Y hay que hablar las cosas tal y como son. Entonces, lo que el Señor está tratando de decirnos en esta palabra que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, que no se despega de las cosas materiales, que no se despega de sus amistades, de su familia. Por eso le digo, nuestra vida de cristianos es una vida de completa de renuncia. Pero lo que Dios está tratando, hermano, y yo quiero que usted lo entienda, porque esto se dio en el libro de los Hechos, cuando usted se recuerda de que todo lo tenían en común. Amén. Vendían, la gente estaba tan agradecida con el Señor. Y digo, qué lindo fuera vivir un momento como tal, no simplemente por venir y pensar en que voy a vender mi casa, voy a vender mi carro o lo que sea. Pero qué lindo el sentir espiritual que había en ese momento, porque la gente sí enfáticamente se desprendía de sus cosas físicas. La gente vendía sus casas y venían con lo vendido y lo iban a poner a los pies de los apóstoles, hermano. Había una gran bendición, hermano. Le estoy diciendo que hay una gran bendición. Con esto no le estoy diciendo venda su casa si ni siquiera la ha comprado, hermano. Pero no le digo venda su carro, haga esto, cierre su cuenta bancaria, tráigala a los pies del Señor. No, seamos sensatos en la palabra del Señor. Hermano, renunciar es despegarme. Renunciar es no poner yo mi mirada en eso. Renunciar es no venir y afanarme por eso, hermano. Renunciar no es venir y enclaustrarme en eso. ¿Y qué voy a hacer sin eso? Pídale al Dios de la gloria que lo recoja, hermano, y se lo lleve a su santa presencia. Estamos urgidos de tamales últimamente. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado que todas esas cosas no ejerzan dominio sobre nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Que todas esas cosas no controlen mi vida, hermano. Que eso no me domine a mí. Porque qué triste es que usted esté siendo dominado por una cosa material. ¿Me doy a entender? Sino que el dominio hemos entendido
que viene de parte de nuestro Señor. Cuando yo entrego, hermano, cuando yo acepto el señorío de Jesucristo en mi vida, hermano, permítame decirle, aquí viene lo maravilloso y yo quiero que usted también pueda entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque miro mucha gente en la iglesia del Señor que tiene escamas en los ojos. Hay mucha gente de veras, verdaderamente tiene escamas en los ojos y necesitan una restauración como el águila. Hay gente aquí que tiene muchas escamas, ya tiene 40 años, hermano, y necesita ser cambiado como el águila. Hermano, necesita adquirir ese compromiso radical como las hay. Hermano, si esas dos avecitas, hermano, cuando se toman de las garras, es como si ellos hablaran, estarían diciendo, te amo. En el aire van, te amo. En las nubes, te amo. Es como las luciérnagas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Las luciérnagas salen. ¿A qué salen las luciérnagas? Te van a decir a dar luz. No, a buscar pareja salen. A tener un compromiso salen. Y así se juntan las águilas. Y usted sabe que el compromiso que estos animales hacen, lo hacen por siempre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo estoy amarrado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Es que mi carne dice, sí, su carne dice, pero usted tiene el poder del Señor para venir y vencer esa carne en el nombre poderoso de Jesús, porque todo lo podemos en Cristo. Amén, iglesia. Entonces, miren, no todo es negatividad, no todo es renuncia, no todo es venir y soltar, no todo es venir y dejar, no todo es venir y abandonar, no todo. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, hermano, aquí vienen las cosas más preciosas. Diga conmigo, Señor, yo te pido que esas escamas de mis ojos puedan caer el día de hoy. Si las escamas de sus ojos, si aquellas cosas que le están sirviendo de un impedimento para no poder ver a Dios, hermano, límpiese los ojos. Si esas escamas están siendo un obstáculo para que usted no pueda conocer a Dios, vuélense las escamas, hermano, porque ahí viene la bendición. Hermano, cuando yo miro a Dios, cuando yo vengo y conozco al Señor, hermano, Dios me está dando la oportunidad para poder conocer de su poder. Dios me está dando a mí la oportunidad para poder conocer de su resurrección, del triunfo, de la victoria de su resurrección. Me está dando la oportunidad para poder venir y conocer sus lindas promesas. Promesas que vienen y cobran vida en nosotros. Me está dando la oportunidad para venir en su capacidad para poder tener la provisión en toda situación en mi vida, porque Él es el gran proveedor, hermano. Me está dando la oportunidad a mí para que yo pueda estar más cerca de Él, hermano, y poder entenderlo aún mejor. Hermano, no espere que venga una experiencia desagradable en su vida y lo haga entender. Entienda el día de hoy, hermano, no entienda con un cáncer, no entienda, hermano, con una enfermedad maligna en su cuerpo, entonces pegar el grito en el cielo y decir, Señor, sáname, te quiero conocer más. No, ahorita tiene la oportunidad de venir y conocerlo y experimentarlo, hermano, sin antes venir y caer. ¿Sabe por qué? Porque si usted empieza a conocer a Dios, hermano, todo va a obrar a bien en su vida. ¿Me entiende? Eso es lo lindo y maravilloso. Pero hermano, yo tengo que venir y soltar. Diga, yo tengo que soltar. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Suelte. Suelte. ¿Sabe que en una oportunidad, cuando estábamos iniciando nuestro matrimonio con la pastora, yo estaba pasando una tremenda dificultad? Y casi todos los fines de semana
llegaba a casa y me le recostaba a ella y empezaba a llorar y llorar. Todo el tiempo. Lloraba, como usted no se imagina. Y venía la pastora, obviamente con el amor que ella me ha tenido, me sobijeaba y yo más lloraba. Pero hubo un día en que el Señor le habló. Ajá. ¿Sabe que nosotros muchas veces somos el peor obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas? Ajá. Entonces el Señor vino y le habló a la pastora. Dice, suéltalo. Si es que tú eres el obstáculo entre él y yo, suéltalo, déjame a mí obrar. Entonces muchas veces hay cosas que usted tiene que le son un obstáculo al Señor y que usted no las quiere soltar. El dinero, los hijos, la esposa, el esposo, el chucho. Sí, porque hay gente que ama a los perros. Es increíble. Sí, yo tengo un contrincante en mi casa, hermano. Increíble, el Coco es mi contrincante. Porque a veces yo veo que es a mí al que me van a saludar. Coquito lindo de mí. Denle un buen aplauso al Señor, hermano. Cuando nosotros dejamos de ser aferrados a las diferentes cosas que el Señor nos ha planteado, hermano, el Señor nos bendice más y más. Cuando la pastora vino y me soltó, ese próximo fin de semana que yo llego y empiezo a llorar, ella está así. Ya no me soba, ya no me toca. Entonces yo dije, ¿y aquí qué pasa? Y ahí empezó un día diferente para nuestra vida. Digo para nuestra porque estábamos los dos juntos. Empezó un día diferente para mi vida, porque Dios empezó a obrar en mí. Es más, en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios. Yo estaba feliz con mi esposita. Yo la llevaba a pasear por todos lados, como no tenía que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? La llevaba a pasear a Retaluleo, a Shela, por todos lados la llevaba. Pero ella ya estaba así como, está bonito todo, pero ¿dónde está Dios? No buscamos a Dios. Entonces el Señor le dijo, suéltalo, quítate de en medio. Hermano, el próximo fin de semana, y de lo que le estoy hablando es de mis hijas, que yo lloraba mucho por mis hijas. Y el próximo fin de semana yo salía de la casa donde vivían mis hijas y yo literalmente salía llorando, cerraba los vidrios del carro y salía llorando. Yo salía gritando. A mí no me importaba quién estaba a la par, yo salía gritando. Pero recuerdo esa vez que salgo del lugar y en un momento dado se me empieza a empañar los lentes, no puedo ver y empiezo a llorar, empiezo a gemir, empiezo a gritar, pero de una manera diferente. Yo sentí algo diferente en mi vida. Tuve que ahorillarme, parquear el carro y ahí sí empecé a gritar, a llorar. Pero hermano, empiezo a cantar, empiezo a decir cosas que yo nunca había cantado, empiezo a decir cosas que yo nunca había dicho. Ya no era tristeza, ya no era dolor, era algo precioso que estaba llegando a mi vida. ¿Sabe una cosa? Sin saber que ese sábado mi esposa había pasado de rodillas todo el día. No me hizo almuerzo ni cena. Así, pasó metida con el Señor. Al grado de que cuando yo llego a la casa, le digo a ella, Mari, alístate porque mañana vamos a la iglesia. No, hombre. Hermano, ¿qué tiene usted que soltar para que su familia esté a los pies del Señor? Piense, iglesia, piense. Hágase usted un verdadero discípulo del Señor. Piense qué es lo que usted tiene que entregarle al Señor el día de hoy para que sus amigos, hermano, nadie tiene mayor amor que que el que uno pone
por sus amigos, el dar la vida por sus amigos, cuanto más por su familia, hermano. ¿Qué es lo que usted tiene que soltar? Por eso vemos nosotros la gran diferencia entre el ser un verdadero discípulo que radicalmente se compromete con el Señor. Entonces tenemos que entregar, tenemos que venir y soltar. Termino con esto. Un auténtico hombre como el apóstol Pablo, que en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, verso 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, ¿sabe una cosa? Que su pastor se mira inmiscuido en esta palabra. Yo viví esta palabra. Y aquí vemos a un apóstol Pablo que la Biblia nos lo muestra como un hombre que sufrió una conversión radical en el Señor. Y todos hemos leído de una u otra manera la historia del apóstol Pablo. Hemos leído de su conversión, cómo fue su conversión. Y fue una conversión así de tajo, de raíz, quitando un fundamento para poner un fundamento que era el real. Un verdadero discípulo del Señor. ¿Sabe? Pablo, un hombre preparado, un hombre entrenado académicamente de acuerdo a la situación de vida en ese entonces. Un hombre que era muy religioso, pero él viene y dice: cuántas cosas eran para mi ganancia. Dice: las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Como quien dice: las he tirado a la basura por amor a Cristo. Amén. Entonces aquí es en donde pensamos: yo no lo hago porque no sé cómo me va a ir. Yo creo que Pablo nunca se puso a pensar: pues si yo soy un tipo estudiado, un tipo que está en una posición social económica muy estable en el Imperio Romano en aquel entonces, entonces podríamos decir que él no tenía ninguna necesidad de venir y sufrir un cambio por tener todo lo que tenía. Pero hermano, cuando a Dios se le place llamar a una persona, y Dios le plació llamarte a ti, te llamó a ti, te llamó por tu nombre, y no te llamó simplemente para que vinieras a ocupar un espacio en un templo. No te llamó simplemente para venir y que te sentaras en una silla y simplemente venir y palmear, escuchar palabra del Señor y qué bonito estuvo el culto. Sí, hermano, es un privilegio ser un discípulo del Señor. Porque cuando yo soy un discípulo del Señor, hermano, cuando soy especialmente un discípulo auténtico del Señor, yo no le voy a hablar de otra cosa más que Dios a las personas. No le voy a poder hablar. Cierto, hay oportunidades en las que podemos hablar del fútbol, del básquetbol, porque no todo es renuncia, como le digo. Pero hermano, lo que más quema en mi interior es la palabra de Dios. Lo que más quema en mi interior es ver lo que Dios hizo en mi vida, esa transformación operacional que se dio en mi vida, hermano. Entonces, por lo cual yo no puedo estar callado, sino que más bien venir y exponer. No somos simples evangélicos, hermano. Somos discípulos del Señor. Porque un discípulo es un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo.